Ahora hablando sobre técnicas de conteo y combinatoria, antes de poder calcular probabilidades tenemos que saber cómo contar. Pero ¿por qué tenemos que saber cómo contar primero? La teoría de probabilidades asigna un número a cada posible resultado de un experimento aleatorio, con el fin de cuantificar esos resultados y saber si un suceso es más probable que otro. Para hacer eso necesitamos saber cuántos resultados posibles existen y cuántos de ellos nos favorecen. Aquí es donde entra la combinatoria. La combinatoria se encarga de encontrar todas las opciones posibles o agrupamientos que se pueden formar con un conjunto de elementos, llamémosle M, organizados según algunos criterios. Es especialmente útil cuando hay un gran número de posibilidades. Y recuerdan la paradoja del cumpleaños, del cual hablamos la unidad anterior. Básicamente funciona con base a la combinatoria. Ahora empecemos a hablar un poco de las operaciones comunes de la combinatoria, empezando por la más común de todas, el factorial. El factorial es una función matemática cuyo dominio y codominio son los naturales con el cero incluido. Entonces, acá tenemos un valor factorial, que sería un valor natural multiplicado en serie, una productoria, con todos los valores menores a este valor, hasta llegar al 1. Entonces digamos que tenemos 5 factorial, sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto siendo que el valor pertenece a los naturales, que 0 factorial es igual a 1 y que 1 factorial también es igual a 1. Ahora pasemos a hablar sobre el principio de la multiplicación, que por intuición nos llega a solucionar bastantes problemas por sí solo. Si un suceso se puede realizar de m formas y luego otro de n formas, el número total de formas en que pueden ocurrir es de m por n. Ahí está la idea. Hacer un producto de todas las formas posibles en las que se puede hacer algo. Ya veremos un poco de esto. Ejemplificando con 5 personas, de cuántas maneras pueden ingresar de una a un consultorio. Entonces decimos que en el primer llamado hay 5 opciones, en el segundo hay 4, en el tercero hay 3 porque va disminuyendo la cantidad, y así hasta llegar a 1. Entonces, justo como dijimos anteriormente, 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que nos daría 120 ordenamientos posibles. Ahora vamos con las variaciones ordinarias. Las variaciones ordinarias de m elementos tomados de n en n son los distintos grupos formados por n elementos, de forma que sí importa el orden y no se repiten los elementos. Entonces acá vemos la fórmula. ¿De cuántas formas se pueden sentar 5 personas en 3 sillas? Y aplicando esta idea de variación, concluimos que hay 60. Hay 60 formas en las que 5 personas pueden sentarse en 3 sillas. Ahora también hay variaciones con repetición. Entonces, podría ser que una persona salga en 2 sillas a la vez, cosa que no tendría tanto sentido para el ejemplo anterior, pero así funciona. Son los distintos grupos de n elementos tomados de m, donde sí importa el orden y sí se repitan los elementos. Y vemos que este es mucho más sencillo, solamente es una potencia. Ejemplificado va a hacer más sentido. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano, las patentes. Antes las patentes argentinas tenían el formato de 3 letras y 3 números. Entonces, si agarramos 3 letras, cada letra tiene 27 posibilidades, por lo que tenemos una multiplicación de 27 por 27 por 27.
hay una repetición, puede haber la misma letra dos veces, dos, tres veces inclusive. Entonces, bajo este principio, podemos ver que hay 19.683 opciones. Y después con los tres dígitos disponibles, cada uno con 10 posibilidades distintas, dígase del 0 al 9, vemos que tenemos 1000 opciones. Entonces, bajo principio multiplicativo, multiplicamos ambas probabilidades, o más bien ambas posibilidades, mejor dicho, y vemos que tenemos 19.683.000 autos patentados. Ahora con lo que empezamos a hablar al inicio, las permutaciones. Las permutaciones de M elementos son las diferentes agrupaciones donde participan todos los elementos e importa el orden. Y aquí es donde entra en juego el tema del factorial. Por ejemplo, si tenemos tres banderines distintos en un palo, ¿de cuántas maneras los puedo colocar en un mástil? Entonces aquí estamos hablando de qué maneras podemos, de qué orden podemos poner las banderas dentro del mástil. Entonces vemos que al aplicar un 3 factorial, concluimos que hay 6 formas distintas de poner estas 3 banderas en un mástil. Y también hay permutaciones circulares. Cuando los elementos se ordenan en círculo, una rotación no genera un nuevo arreglo. Y vemos que es lo mismo que una permutación normal, pero eliminamos un elemento. Por ejemplo, ¿de cuántas formas diferentes se pueden sentar 8 personas en una mesa redonda? No sería esta vez 8 factorial, sería 7 factorial, que nos da 5040 formas distintas. Y por último, uno de los más útiles serían las combinaciones. Las combinaciones de m elementos tomados de n en n son todas las agrupaciones posibles donde no importa el orden y no se repiten los elementos. Tenemos la fórmula. Aclaramos que no entran todos los elementos y no importa el orden. No se repiten los elementos tampoco. Y también hay combinaciones con repetición, donde sí se pueden repetir los elementos. Nuevamente no importa el orden, pero sí se repiten los elementos. Y por último tenemos una tabla que nos hace una comparación sobre las diferentes funciones combinacionales que hay. Lo dejo un segundo en pantalla. Y bueno,